Muy bien, pueden tomar asiento, mis queridos, amados hermanos, y quiero invitarle a que abra la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, por favor, y vamos a ir a la altura del capítulo 17. Lucas capítulo 17, hoy ya nos corresponde avanzar al siguiente capítulo. Estuvimos varias semanas en el 16, ahora nos corresponde movernos al 17. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 1 al 10. Lucas capítulo 17, del versículo 1 al 10. Yo leo de la Reina Valera contemporánea, usted puede utilizar la versión que quiera. Hago la mención para que podamos tener, digamos, un seguimiento literal. El título de este mensaje le hemos colocado el siguiente: Vida en comunidad. Entonces, Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10, comienza de la siguiente manera. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible, repita conmigo eso, imposible. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro los obedecería. Si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, ¿acaso cuando él vuelve del campo le dice: pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice: prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Después podrás comer y beber tú. ¿Y acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Amén. Bien, decimos que el título de este mensaje es Vida en comunidad. Y cuando vemos este capítulo, la altura en la cual se encuentra, pues básicamente está en una sección en la cual podemos ver que de los capítulos 9 al 19 Jesús comienza a ordenar las cosas para emprender su viaje a Jerusalén, a la misión que él tenía estando en esta tierra. Quiere decir que Jesús durante 30 años, él nació, creció, se desarrolló, no hizo absolutamente nada en ese tiempo con respecto a algo ministerial, a hacer. Simplemente creció como un hombre, fue un carpintero. En el momento adecuado el Señor lo llamó al ministerio. Durante 3 años Jesús se dedicó a esto. Durante 2 años iniciales él estuvo predicando en diferentes lugares, dándose a conocer, tenía que estar en diferentes sitios. Y en esta última sección que estamos viendo acá, durante esas últimas semanas, Jesús comienza a ordenar a los discípulos a preparar las cosas para emprender ese viaje a Jerusalén de cara a su crucifixión y resurrección. Entonces, Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y durante esos días él comienza a preparar a los discípulos y a darle, de alguna manera podemos decirlo, la capacitación que ellos iban a necesitar para el momento en el cual Jesús resucitara, muriera, resucitara y ascendiera a la diestra del Padre. No iba a ser lo mismo, Jesús no iba a estar al lado de ellos. Entonces podemos ver que este texto que estamos trabajando aquí, Jesús va a hablarle a los discípulos y les va a brindar principios, recomendaciones básicas para la vida en el cuerpo, para la vida en comunidad. Les habla del perdón, les habla también del servicio. Y esto nos presenta a nosotros una realidad, y es como el Evangelio nos presenta a nosotros una forma de vivir superior, por no decir distinta, con respecto a lo que ofrece la sociedad. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vemos el mundo, por lo general, las personas se van a involucrar en algo, una actividad en particular, el hacer, no sé, un estudio, lo que sea, cuando hay un interés personal, ¿cierto? Las personas cuando tienen una iniciativa de algo, cuando quieren aprender un oficio, cuando quieren estudiar alguna cosa, emprender, por lo general lo van a hacer porque tienen un interés. La excepción que podemos ver a esto, entre otras que podríamos pensar, probablemente pueda ser un voluntariado. Cuando alguien dice: yo quiero ser un voluntario en algo, pero aún así
generalmente van a establecer condiciones para un voluntariado o para lo que ellos van a querer ofrecer en ese lugar. No así en el reino de Dios. Vemos que Jesús viene a hablarles a ellos de la manera en la cual tienen que servir, y vemos así de entrada que a la hora de servirle al Señor, uno tiene que hacerlo de una manera desinteresada. Nos muestra esto. Entonces, en este texto Jesús les está hablando de cómo debe ser el servicio, pero también les está dando a ellos pautas para la vida en comunidad. Es decir, vivir en el cuerpo de Cristo claramente requiere integrarse, pero no nos integramos como nosotros queremos hacer las cosas. No es nuestra casa, no es nuestra familia. Integrarse y vivir en el cuerpo de Cristo requiere principios eternos. Amén. Para que las cosas sean como el Señor lo busca. Entonces, ¿qué nos enseña este texto acerca de Dios y de la vida en comunidad? Bueno, podemos ver 4 cosas. Podemos identificar prácticamente 4 secciones en estos versículos que acabamos de ver acá. Por un lado, el Señor viene a darles una alerta. Podemos pensar también en una advertencia respecto a los tropiezos que uno podría ocasionarle a otra persona. El segundo aspecto interesante aquí que Jesús menciona es el perdón. Hay una enseñanza sobre perdonar. Sigue hablándoles después acerca de requerimientos, y uno de estos es la fe, y vamos a ir elaborando cada uno de estos. Y lo último que el Señor les entrega en esta sección es una parábola respecto al servicio. Entonces comencemos en ese orden de ideas. Lo primero que Él presenta aquí es una alerta, decimos. ¿Y cuál es lo que el Señor, o cuál es la alerta que el Señor les está a ellos mencionando? Lo que les dice es imposible que no vengan tropiezos. Y hagamos una pausa y pensemos en esto. El Señor lo que está garantizando aquí es que a los cristianos en su caminar, en la vida de iglesia, es imposible que en algún momento usted no vaya a tropezar. ¿Tropezar con qué? Podría decir uno. Tropezar con los cordones del zapato, con el perro que se atraviesa. ¿Con qué? Tropezar con faltas, con pecado. Nosotros constantemente pecamos. La palabra del Señor nos dice que el que dice que no peca es mentiroso. Pero cabe hacer una distinción que siempre la hacemos y que la voy a hacer por causa de personas que nos visiten o que puedan estar escuchando esto a través de las redes sociales. Y es que hay una diferencia entre usted pecar y la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y la práctica del pecado. La palabra del Señor nos dice que el que practica el pecado es esclavo del mismo. De ahí que usted puede observar que hay personas que de pronto tienen aspectos compulsivos en su vida, o hay pecados a los cuales ellos están atados, son adictos y no pueden dejarlo, claramente no podrán hacerlo, sino hasta que el Espíritu de Dios hace una operación en ellos. El Señor tiene esa capacidad. ¿Quién dice amén? Amén. Dios puede liberarnos del pecado. Pero lo que estamos viendo acá es que aún dentro de esa vida y la realidad de que un cristiano puede pecar, el Señor nos manda a nosotros a tener un extremo cuidado de no hacer tropezar, y nos dice a los pequeñitos. Y cuando la palabra de Dios habla de los pequeños o de los pequeñitos, se refiere por extensión a toda la iglesia, pero por lo general, aquellos que están comenzando en la fe. Aquellas personas que de pronto no tienen un pensamiento aún maduro del cristianismo, con los cuales nosotros nos podemos topar en cualquier momento, y que un comentario o una acción de nuestra parte podría tener un efecto en la vida de ellos. Es una realidad. Muchas veces, y en esta cultura y aquí en Occidente, cuando nosotros escuchamos a la gente decir por qué no se congrega, una de las razones comunes que se escuchan es porque algo les pasó en una iglesia o porque vieron algo en una iglesia que no les pareció. Y nosotros como gente madura podemos explicarle a ese individuo y decirle, sí, una cosa es la iglesia, personas humanas, falibles, y otra cosa es Cristo, que Él es perfecto. El cristianismo no se juzga por las faltas de las personas que están en la iglesia. El cristianismo se juzga por la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Y Él es perfecto. Entonces hay que hacer un trabajo de fondo con ellos para llevarles a entender este principio, pero sigue siendo un trabajo. Y siguen habiendo personas que están afectadas por este tipo de situaciones. Entonces, esto que el Señor está aquí remachando es el primer aspecto que nosotros tenemos que tener presente, ¿cierto? Y la consecuencia es muy grave. Le dice que es mejor evitar esto, porque si no, dice que lo mejor sería que se amarre, imagínese usted una piedra gigante en el cuello y se tire al mar.
¿A qué nos está apuntando esto? A la realidad de un juicio en la eternidad que estas personas van a encarar con el Señor. No es jugando, ¿cierto? Ni siquiera es el diablo, es Dios mismo con quienes se van a tener que ver. Entonces, esto claramente nos lleva a nosotros a entender esta alerta o esa advertencia. Él les dice, así que tengan cuidado. En el momento en el cual el Señor está dando este mensaje, había una audiencia ahí muy amplia. Pero Él se vuelve aquí y les dice a los discípulos, así que, vemos que hay un cambio en el enfoque. Él se vuelve y les dice, así que tengan cuidado. Nosotros entonces, como discípulos del Señor, como iglesia, como ministros que estamos aquí, es a nosotros a quien se nos está diciendo esto también por extensión. Debemos tener cuidado en la manera en la cual nos comportamos. ¿Quién dice amén? El segundo aspecto que vemos en esta sección es la enseñanza con respecto al perdón. Él les dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y coloca una frase muy sencilla de memorizar, que la podemos entender o recordar como 70 veces 7. Es decir, básicamente es un ciclo infinito. Nosotros siempre tenemos que perdonar. Claramente, si usted me dice, pero es que esta persona ha cometido un agravio contra mí de una manera constante y eso me ha dañado, el perdonar no significa que usted ignore ciertas cosas o que se exponga de una manera poco sabia. Usted va a mantener los límites, no va a cortar la relación, tal vez no sea lo mismo, pero usted va a mantener una apertura con ese individuo, ¿cierto? El perdonar no significa que seamos ignorantes, vamos a amarle, pero vamos a perdonarle. El tercer aspecto que podemos ver aquí es esta exhortación. Ellos vienen y le dicen, Señor, claro, pongámonos nosotros en los zapatos de ellos. Les está diciendo que tienen que cuidarse, que hay que perdonar 70 veces 7, y entonces a los discípulos les sale como de las entrañas esta expresión, no, Señor, aumentanos la fe, porque el asunto es como un poco complejo. Y la respuesta que les da el Señor es muy bonito, porque es como que los levanta desde donde están para llevarlos al punto en el cual todos deberíamos estar. La estrategia que Él les brinda es la fe. Y no les dice que necesitan esta gran fe. Les dice que si la suya es como una semilla de mostaza, es suficiente. Es decir, si nosotros tenemos claro quién es el Señor, aquí por fe no nos está hablando de esa fe de echarle muchas ganas, sino de la fe doctrinal de usted entender quién es Jesús y lo que Él hizo. Si usted tiene claro eso, es lo básico de la fe, lo básico del Evangelio, entonces podremos también responder a lo que el Señor nos está pidiendo aquí. Él les dice, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza. Así que la fe es vital para la vida cristiana. No se trata de que yo voy a poder perdonar y que voy a poder vivir en comunidad, aun porque tenga muy buenas habilidades sociales, porque sea muy bonito, muy bueno, lo que yo aprendí en la casa con mis papás. No, se trata de que lo que se necesita, la estrategia para usted poder vivir en comunidad, es la fe. Los principios que el Señor nos ha enseñado. Amén. El cuarto punto que Él menciona acá, después de que les habla de la fe, es que nosotros dentro de esta empresa llamada iglesia, Él nos ha llamado a servir. Y para servirle al Señor, como estuvimos viendo en semanas anteriores, hay principios, hay maneras de conducirse. Y aquí viene a añadirles con respecto a esto, el cómo nosotros tenemos que conducirnos respecto al servicio. Les dice que ellos tienen que tener esto, que deben decir que nosotros siervos inútiles somos cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, teniendo estos 4 aspectos, vamos a desarrollarlo y vamos a pensar cuál es la importancia de estas verdades que estamos viendo acá y cómo las aplicamos a nuestras vidas. Comencemos entonces por lo primero. El Señor les dice, ay del que vengan los tropiezos. Es muy interesante pensar que la iglesia es un cuerpo. Cuando nosotros vemos en las Escrituras cómo se describe a la iglesia, se nos presentan diferentes figuras. Nos habla de la comunidad de los santos, nos habla de la asamblea de los creyentes y nos presenta también el Señor a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es decir, es algo orgánico que está conectado por diferentes componentes y así como usted en su cuerpo, si usted va caminando y se golpea el dedo pequeñito con el mueble de la sala, usted dice un aleluya grandísimo, ¿verdad? Porque todo su ser lo siente. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien se ve lesionado, cuando alguien se afecta de alguna manera, eso nos impacta a todos. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que en la vida
de congregación, en la vida de iglesia, si nosotros hacemos tropezar a alguien, eso impacta todo lo demás. Eso impacta al cuerpo de Cristo. Y esta idea la podemos ver inclusive en las epístolas. Cuando el Señor viene a hablar a través de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, Él les dice esto: ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Y claro, nosotros pensamos, sí, claro, este hermoso templo es el templo de Dios, pero el Señor se refiere aquí a todos nosotros. Somos el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, de nuevo, plural, ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Vea qué advertencia tan impresionante. Estamos hablando de que estamos encarando aquí al mismo Dios. Si nosotros le hacemos algo al templo, algo al cuerpo de Cristo. Y yo le puedo decir a usted que en los años de servirle al Señor, yo he visto personas que le han hecho daño al cuerpo de Cristo. Y he visto cómo esas personas estuvieron en un tiempo y hoy ya no están. ¿Sí? He visto personas que cometieron algún error y después de un momento a otro esos ministerios se vinieron en picada. Y nosotros que estamos aquí podemos decir, no, pastor, a nosotros eso jamás nos va a pasar. Yo nunca voy a hacer un comentario que pueda dañar a alguien en la iglesia o a un hijo o a un familiar. Pero la Biblia dice que esté firme, mire que no caiga. Nos lleva a esto a darnos cuenta que caminar con el Señor no es como jugar cromos o jugar fútbol, que entramos y lo hacemos y después salimos y ya se acabó. No, es algo que demanda nuestra vida entera y es maravilloso. Pero no solamente aplica cuando usted está aquí, aplica en su trabajo, aplica en la manera en la cual usted conduce sus negocios, aplica en la forma en la cual usted estudia. Usted no sabe quién lo está observando y cuánto sabe esa persona de usted. Si de pronto va a decir, este caballero que está por acá, que está evadiendo impuestos, resulta que se congrega en la iglesia tal. No, esta persona deja mucho que decir su testimonio. ¿Cuál es la verdad de lo que ellos están haciendo? Ese tipo de cosas. El Señor nos presenta aquí que tenemos que cuidarla, porque dice que el que destruye el templo de Dios mismo le va a destruir. Vea qué advertencia tan tenaz la que estamos viendo acá. Y de aquí podemos derivar, digamos que un primer principio de aplicación, que es el siguiente. Vea, al vivir en comunidad, Dios nos entrega una cuota de responsabilidad individual, ¿sí? Por el caminar espiritual de las personas. Alguien podría pensar, no, es que es responsabilidad de Federico, que es el líder de intercesión, o de Swain, que está en el ministerio de los jóvenes y es la líder, o en la alabanza, o de Luis, que tiene que comportarse bien, y yo en mi casa con mis hijos no tengo como mucha responsabilidad. Pero sí, el Señor nos la está extendiendo aquí a nosotros como discípulos. Y tal vez usted no piensa en sus hijos como futuros discípulos del Señor. ¿Cuánto podría impactar su manera de orar o de no orar a sus hijos? ¿Cómo podría afectarles a ellos los tropiezos que usted pueda tener a esos futuros discípulos del Señor? Nosotros hemos visto casos de personas que por lo que sus padres hicieron o sus tíos o abuelos tienen estas reservas con el cristianismo. Y sanarlo, Dios lo puede sanar, pero nótese la verdad de este texto y las implicaciones que puede tener. ¿Cómo nosotros tenemos entonces que involucrarnos en esto con el Señor? ¿Cuál es un consejo entonces que vemos en la Escritura respecto a esto? Cuando Pablo le habla a Timoteo sobre la asignación que él tenía que hacer en aquella iglesia, empezando ellos, él le dice lo siguiente: presta atención a ti mismo. Repita conmigo, preste atención a usted mismo. Suena raro, ¿cierto? Cuando uno piensa en prestar atención, por lo general es, voy a ponerle atención, no sé, al Circo del Sol, o a la ópera, o a otra cosa. Pero cuando dice preste atención a usted mismo, habla de un estado de contemplación interna, en la cual usted va a monitorear los pensamientos, las emociones y lo que surca su corazón. En todo momento. Cuando usted está bien, cuando no está bien, sobre todo, cuáles son los balazos y los tiros que salen en la cabeza, sorprende, ¿cierto? Cuando uno está pasando un momento difícil, las cosas que le pasan a uno por la cabeza, sorprende. Dice, presta atención a ti mismo y a tu enseñanza. Nosotros enseñamos desde el altar, pero también enseñamos desde la mesa en nuestro hogar. Enseñamos cuando estamos trabajando. Enseñamos con respecto a la manera en la cual educamos a nuestros hijos. Nosotros enseñamos. Dice, presta atención a ti mismo y a tu enseñanza.
persevera en estas cosas, porque haciendo esto, nótese lo que dice aquí, es un paso más allá de la salvación. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Nos enseña la palabra aquí, que al prestar nosotros atención de lo que hay aquí y de lo que estamos enseñando, eso va a provocar salvación. Ahora, ¿salvación en qué? Salvación en las decisiones que tomamos día tras día. La salvación que nos habla aquí no tiene que ver en función de la eternidad. Esa es en Cristo a través de la gracia por la fe en la persona de Jesús. Pero en su día a día, usted toma decisiones que pueden tener un impacto bueno o lo contrario para usted, su familia, lo que hace. Y si nosotros prestamos atención a eso y a través de la sabiduría del Señor aplicamos lo que Él nos enseña, Él nos puede salvar a nosotros mismos de tomar malas decisiones, de hacer algo de lo que podríamos arrepentirnos, de incurrir en cosas que no deberíamos. Y no solamente eso, al usted experimentarlo, dice también que esto va a ayudarle a los que lo escuchan, a los que te ven, a los que te observan. ¿Quién dice amén? Qué maravilla, porque nos damos cuenta cómo el reino de Dios comienza aquí adentro. No se trata de un asunto ahí intelectualoide nada más, no, empieza aquí y se externa, se manifiesta a quienes están a nuestro alrededor. Debemos entonces cuidar la doctrina, pensar en lo que creemos, en los consejos que damos, en los mensajes que compartimos con las personas. Cuando tienes el privilegio de compartir un mensaje delante de la congregación, sea aquí o sea en una plataforma virtual, ¿cómo te preparas? ¿Inviertes tiempo días antes en oración? ¿Estudias? ¿Tomas en serio el privilegio que Dios ha puesto en tus manos para predicar? ¿O simplemente es como, ahí, a lo que caiga? Así no funciona, ni va a funcionar, ni ha funcionado. La manera en la cual Dios respalda la predicación es cuando usted con temor santo se presenta delante de Él y le dice, Señor, eso que está ahí, que son sus palabras, no son mías, no quiero ser irresponsable en el manejo de ellas. Inspírelas en mí. Hábleme, Señor, para que yo pueda transmitirlo como usted lo haría, en lo mejor que pueda de mis capacidades. No quiero ser liviano ni liviana en esto que has puesto en mí, o en esta alabanza, o en este canto que voy a hacer. Quiero hacerlo de la manera que te honra. Amén. Continúa el Señor aquí hablándoles y les dice, entonces, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Vemos aquí dos aspectos interesantes. Por un lado es la reprensión, la corrección del pecado. Eso es importante. Y eso nos hace ver qué tan en serio toma la iglesia las Escrituras. ¿Perdonamos? Es muy fácil agarrar una pandereta, venir, cantar y soplar y todo eso. Pero cuando usted tiene que perdonar, ¿perdona? Esa es una de las pruebas verdaderamente para darnos cuenta hasta dónde el Evangelio ha llegado a nuestro corazón. ¿Perdonamos o no? Y si no, quiere decir que tenemos que darle un segundo vistazo a ese madero, imaginarlo lleno de sangre y pensar que nuestro Señor nos perdonó una, otra y 1000 veces y lo sigue haciendo, ¿cierto? Entonces, ese perdón que Él nos dio a nosotros y esa gracia, ¿qué es lo que Él nos pide? Extenderla y mostrarla a los demás también. No puede ser mayor la falta que alguien cometió contra usted que todo lo que usted ha hecho contra el Señor. ¿No lo es? Entonces, en función de eso, nosotros debemos también perdonar 70 veces 7. No es que Dios nos está poniendo esta gran carga, es que lo que Él nos quitó de encima era una gran carga, verdaderamente. Entonces, si lo colocamos en una balanza, sobrepesa lo que el Señor hizo, en función de lo que nos pide a nosotros. Podemos derivar aquí entonces del segundo principio, que es que vivir en comunidad claramente exige que expongamos la verdad de las Escrituras, ¿sí? Pero también que seamos un lugar de restauración. Yo le puedo decir a Yumin, predique. Yo sé que Yumin va a predicar y yo sé que lo va a hacer bien. Yo sé que va a estudiar y se va a preparar. Ahora, ¿será lo mismo si hay una persona que falla contra Yumin, que Yumin venga a restaurarla? Vamos a decir en fe que sí.
¿Qué es lo que le estoy diciendo? Es muy fácil predicar, es muy fácil hablar la palabra, es muy fácil decir esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, pero somos personas que restauran. Somos restauradores. O somos de los que tomamos la Biblia y la convertimos en un láser. Eso es muy fácil. Pero el Señor nos dice aquí, sí, hay que exponer la Escritura, hay que hablar claramente y también tenemos que ser un lugar donde se restauren las vidas. Debemos ser un sitio en el cual las personas puedan venir y sean restauradas. Déjeme darle 2 ejemplos de cómo esto toma lugar. Primero a nivel corporativo y después a nivel individual. A nivel corporativo me refiero a la iglesia. El pecado debe ser reprendido y corregido. Entonces, hay personas aquí en el cuerpo de Cristo que han cometido fallas, líderes. Y nosotros no es que hacemos esto, no. Tenemos una conversación con ellos. Hablamos de estos temas, les ayudamos. Y ellos nos han confesado muchas veces, pastor, fallé en esto, o me está costando esta área. Nosotros les decimos, muy bien, la palabra del Señor dice esto. ¿Qué fue lo que te llevó a caer en esto? Oramos, los acompañamos, los restauramos. Han habido personas aquí en la iglesia que hemos tenido que sentar, lo que se conoce como una disciplina, por un tiempo. Y eso no es como ponerle el cono de la vergüenza al individuo. Eso es para que esta persona pueda buscar en la presencia del Señor y ser restaurado o restaurada. Es decir, no nos hacemos de la vista gorda cuando algo está pasando. Se corrige con amor a nivel individual dentro de la iglesia. Amén. Ese es un ejemplo y es una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia que no corrige a sus miembros, tarde o temprano usted ve que se llena de levadura y de un montón de cosas y se afecta el cuerpo. A nivel individual, ¿cómo trabaja esto? Un ejemplo es en las relaciones personales dentro de la iglesia. Si Alexandra va por aquí caminando y de pronto viene mi hermana Ginette y tropieza con ella, Alexandra puede pensar, no, es que Ginette me la trae. Me trae entre ojos esta muchacha, no me quiere. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos. Pero tiene que haber un momento en el cual ellas hablen. Y entonces Alexandra le va a decir, Ginette, ¿cuál es el traito? ¿Qué es lo que está pasando? Y ella le va a decir, ay no, disculpe, es que no sé. Me tropecé y la golpeé. No había nada, pero se restaura. Hay restauración. ¿Qué es lo que tiende a hacer el ser humano y el latino por excelencia? A evadir, a enconcharse y a llenarse de amargura y de un montón de ideas locas respecto a la relación. Lo que usted tiene que hacer es, como gente adulta y madura en Cristo, hablar, ¿sí? Hablar, acercarse y decir, me pasó esto, me parece que, pero es mi apreciación. Y si fui yo, perdón. Y eso entonces hace que el cuerpo sea sanado. Dios da esa gracia para que haya restauración. Y nos anticipa aquí que puede hacer que pase varias veces. Dice 70 veces 7. Y no solamente ocurre así dentro del cuerpo a nivel individual. En los matrimonios, ¿verdad? ¿Para qué, Yumi? ¿Por qué me ve tan serio? En los matrimonios puede pasar. A todos nos puede ocurrir. Vea, yo veo a Valeria muy dulce, pero yo no sé. Valeria me confesó el otro día, ya ella me lo confesó, que a ella le pasa a las mías, que con hambre se trastorna, ¿verdad? Entonces uno tiene que someter esa humanidad al Señor. Entonces, ocupamos un Snickers. Y a veces cuando tenemos hambre como que nos ponemos un poco, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Ser sabio. Y si pasa algo, cuidar las relaciones en los matrimonios, en la pareja, que haya perdón. Y la palabra del Señor dice, no se ponga el sol sobre su enojo, es decir, no puede pasar más de 24 horas. Usted en la noche idealmente dice, pasó esto, pasó lo otro, hablemos. Ya cuando se les ha bajado a cada uno, los humos, dicen, oran y se arreglan, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Así es como funciona. El perdón. La iglesia debe ser un lugar donde se hable la verdad y donde se restauren a las personas. Y muchas veces, cuando esto no está, ese equilibrio entre estos dos aspectos, verdad y perdón, se termina afectando el cuerpo. Hay iglesias donde usted ve que la Biblia la utilizan como una espada, pero no en el sentido más adecuado, ¿verdad? Es para volar biblazos y atacar a todo mundo. Y nunca se restaura a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Se termina dañando al individuo, se cae en una religiosidad, porque solo se está presentando un lado de la verdad. Esto es lo que hay que hacer, pero no se presenta la gracia y el perdón.
aquello que el Señor nos ofreció, que nos viene a restaurar. Entonces la gente siempre se siente acusada y señalada, pero no se ora nunca por ellos. No hay un espacio en el cual se acerquen uno a uno, hablen y les ayuden. Eso es ser iglesia. Hoy en día la iglesia ha caído en volverse demasiado magisterial. Y entonces son los expositores, los que se paran a hablar y a veces ni conocen a quiénes son los que están sentados en la iglesia. Ni se conocen. Esa no es la iglesia de Jesús. Usted ve que el Señor y los apóstoles compartían los unos con los otros, tenían relación. Esa es la manera en la cual vamos a poder identificar si algo en la relación no está bien, si una persona necesita ayuda. Y lo otro también pasa, hay lugares en los cuales se habla del perdón, se habla de la restauración, pero solamente eso, y no se expone la verdad ni el pecado, y cuando usted se da cuenta se están haciendo de la vista gorda en un montón de cosas y son, como decimos de manera coloquial, alcahuetes. Y la iglesia no es nuestra casa para nosotros tolerar pecados, no lo es. En la iglesia se habla y se dicen las cosas como son, en verdad y en amor. ¿Quién dice amén? El tercer aspecto que vemos acá es la fe. Les habla de la fe como si fuese un grano de mostaza. Yo no sé si usted ha visto un grano de mostaza versus el semejante árbol de mostaza, pero la semillita es así. Y él no les dijo, ustedes tienen que tener fe como ese árbol de mostaza, porque justamente esa es nuestra tendencia como seres humanos al ver la fe. Imaginarnos que si Dios nos dice fe, entonces tengo que tener esta super fe como un superhéroe básicamente para vivir. Pero no es lo que Él les está diciendo, les dice que es como un grano de mostaza. Nosotros tenemos esta tendencia a exhibir una gran fe, pero no se trata de eso, sino de que la misma esté presente y pueda ser de este tamaño y es funcional. Eso es lo que usted ocupa tener, estar claro en lo que el Señor lo mandó a hacer. No se trata de sacar músculos espirituales, sino que usted tenga claro qué es lo que debe, lo tenga aquí bien presente y pueda entonces ejecutar, realizar lo que debe hacer. Nosotros los cristianos al hablar de fe tenemos esa tendencia a asociarla con algo magnánimo, gigante, demasiado increíble o sobrenatural. Pero en realidad la fe tenemos que usarla hasta para las cosas más sencillas. Por ejemplo, usted puede tener una semana con 700,000 cosas que realizar y usted puede abordar esa semana estresándose, ¿verdad? Recordándole a la gente de dónde vino. O puede abordar esa semana con fe, con una fe pequeña, una fe sencilla, presentar las cosas delante del Señor y decirle, baste a cada día su propio afán, baste a cada hora su propio afán, baste a cada minuto su propio afán. Y entender que el Señor está con usted. Y yo le aseguro que cuando camina de esa manera, con esa fe, vemos el respaldo del Señor en todo lo que tenemos que hacer. Cuando termina el día, usted observa y dice, qué impresionante, eso no hubiera podido salir mejor si yo lo hubiera hecho. Fue el Señor el que lo hizo. En ese tipo de cosas, la iglesia empieza y entiende, empieza a entender y a reconocer el mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Cómo Dios trabaja, cómo el Señor se mueve. El Señor no necesita abrir el mar para que nosotros nos demos cuenta que Él está con nosotros. Él está siempre, Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa experiencia el cristiano tiene que conocerla por medio de la fe. No es algo exageradamente grande, es algo constante, presente, que tiene que estar en nosotros. Cuando hablamos de la fe, es algo que es fundamental, tiene que estar en la iglesia. Dios no nos pone esto como un opcional. Si usted quiere, tiene fe, pero pórtese bien. Eso no es el cristianismo, eso es moralismo. Seguir a Dios no se trata de portarse bien. Seguir al Señor se trata de colocar nuestra fe en Jesús y depender de Él y vivir los principios que Él nos ha enseñado. Y para eso se requiere fe. Fe en entender que Él murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, que yo era pecador y no podía llegar al estándar de santidad que Él pedía, por tanto estoy destituido de la gloria de Dios, pero, ahí viene la buena noticia, pero el Evangelio a través de la fe, Él inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y para vivir en esta tierra,
Entonces yo necesito esa fe que me llevó a salvación también para conducirme día a día en todo lo que necesito. ¿La fe qué es entonces? Nos dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Es esta convicción de algo que no veo, pero que sé que está ahí. Él está conmigo. La fe no es, por definición, lo que la gente piensa allá afuera, es échale ganas, tenga fe. No es eso. La fe es entender quién es Dios y lo que Él hizo. La fe que nos habla Hebreos 11, la fe de doctrina. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo crezco en la fe de eso que es Dios? Nos lo dice Romanos 10:17. La fe doctrinal, el entender lo que Dios ha hecho, viene por el oír la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Voy a aprender más de Dios en el momento, siempre y cuando yo me exponga más a la palabra. Va a crecer, se va a desarrollar. ¿Y cómo sé si estoy caminando en fe? Porque ella se va a manifestar. Nos dice Santiago 2:17 esto: la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. De ahí que usted puede ver a mucha gente diciendo, vea, es que yo tengo tanta fe, voy a ir a alimentar a todos los perritos que están allá afuera. Ok, vaya. Pero más tarde voy a ir a adorar a Jesús y después a la Pachamama. Eso no es fe. Eso es usted querer, no sé, ayudar a las cosas y a los seres vivos. Eso no es fe. Ok. La fe verdaderamente viene, nos salva, pero Dios va a hacer en nosotros que hagamos buenas obras. ¿Buenas obras qué son? Es todo aquello que Dios va a poner en nuestro corazón que es conducente al reino de Dios. Va más allá de hacer obra social, lo involucra, pero si esa obra social está divorciada del propósito de la iglesia, que es exponer la sabiduría de Dios a los principados y potestades, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? La fe es aquel hilo conductor que va a hacer que todo en mi vida sea un referente de la persona de Jesús. Esa es la fe genuina que la palabra de Dios nos coloca. Y cuando esa fe está acá, entonces de una manera natural, usted no va a tener que fingirlo, las buenas obras se van a dar. Y qué lindo es eso, porque a veces nosotros pensamos que tengo que hacer, o que yo debo agradar a Dios, o que entonces tengo que echarle ganas. No, no es así. Cuando esa fe llegó a tu corazón, el Espíritu Santo hace que eso brote por sí solo. El fruto se da. De un momento a otro usted ya no quiere pecar, usted ya no quiere hacer lo que antes disfrutaba tanto, ahora le es un martirio hacerlo. Ya ni pecar en paz puede. El Señor comienza a transformarlo a uno. Ya usted no quiere nada con el pecado, porque la fe verdaderamente está viva y operando adentro suyo y mío. ¿Quién dice amén? Ahora, ejercitar la fe o la confianza en Dios tiene muchas aplicaciones en toda la vida. El apóstol Pablo nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Repita conmigo, todas las cosas. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. ¿Quiénes son esos? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Quiere decir que el momento en el cual usted dijo, sí, yo creo en Jesús, yo le entrego mi vida a Él, su nombre fue inscrito en el libro de la vida y todo lo que pasa alrededor suyo obedece a un propósito de parte de Dios. Dios entonces lo va a utilizar para que usted crezca. ¿Sí? ¿Confío en que todo obra para bien en mi vida? Sí, debo confiar, aún las cosas que no me gustan. Debo creerlo. Pero ese bien, ¿para quién es? Porque a veces nosotros decimos todo obra para bien. Entonces usted dice, claro, va a obrar para bien porque entonces las acciones de la bolsa van a subir y eso me va a servir para bien. No es de ese bien que está hablando. Del bien que nos está hablando aquí es del bienestar espiritual, no de mis intereses humanos. Entonces la gente dice, sí, claro, si se cae la bolsa de Nueva York, entonces el dólar baja, eso me sirve a mí. No, no es ese bien. Es el bienestar espiritual nuestro. Entonces puede hacer que usted esté atravesando una situación difícil y Dios puede hacer que esa venga a fungir de tal manera en su vida que lo haga crecer, madurar, desarrollarse en otros aspectos que usted ni se imagina. Entonces nos abre otra panorámica, que es que no necesariamente todo en la vida tiene que estar lindo y bonito. Van a haber momentos, y está escrito, de aflicción.
Y Dios va a trabajar a través de ellos para perfeccionarnos. Y que entonces la naturaleza de Cristo se manifieste a través nuestro. En el perdón, en exhibir la gracia a alguien, en tenerle paciencia a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No lo digo por mi esposa, aunque a veces sí es una broma. Puede pasar. En tratar a los demás como a mí me gustaría que me traten. Amén. En los problemas, en el sufrimiento, al hablar del Señor con otros. En el ministerio es un campo de aplicación grandísimo. Vean, nosotros, la iglesia de Jesús, aquí el vivir en comunidad, tiene sus retos. Somos personas diferentes, pensamos distinto, pero en esto tenemos que tener una postura, decimos siempre, de bola al medio, colocarla al centro. ¿Qué es lo que dice la palabra? No es lo que yo opino, no es lo que opina tal, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a eso? ¿Cómo glorifica nuestro comportamiento o las decisiones que estamos tomando al Señor en medio de él? No soy yo, es el bienestar espiritual de la iglesia extendido. Tenemos que pensarnos en tercera persona y ver lo que demanda. El siguiente punto, el cuarto y último aquí, es el de siervos inútiles. ¿De qué les está hablando el Señor aquí? Les está hablando del servicio sin condiciones. ¿Y qué necesario que es esto para esta cultura y sociedad en la cual nosotros nos encontramos? Sí, pastor, yo voy a estar con usted, yo voy a servir, yo voy a estar ahí, pero hasta el fin, pastor. Hasta el fin de que pensamos diferente, ¿sí? Hasta el fin de que el aire acondicionado no funciona. Y no lo digo porque alguien haya aquí, jamás, en el nombre de Jesús, no. Pero se pone a prueba verdaderamente el carácter de la gente. El servicio no es a los líderes ni a los pastores, nosotros les servimos es al Señor. Es a Él al que le rendimos cuentas. Y el servicio se hace sin condiciones. Vea, la iglesia no es una empresa privada ni una empresa familiar. Quiere decir que al no ser una empresa privada, nosotros no venimos aquí a presentar exigencias. Eso es como que venga alguien y le diga, no Luis, yo voy a servir en el grupo de alabanza si todo suena bien y si todos los equipos son Shure y Bose. Si no, no Luis. Así no se le sirve al Señor. Así se sirve usted, su ego y la manera en la cual usted quiere hacer las cosas. ¿Ok? O yo voy a servir en la predicación si me ponen 4 veces al mes. O sea, siempre. Si no es cuando oramos y el Señor conduce las cosas en el tiempo de Él y se acomodan. Yo voy a servir si todos son puntuales en la iglesia, porque Dios nos manda a ser excelentes. Amén, Dios nos manda a ser excelentes. Pero así como hay gente que tiene esas faltas, usted tiene otras. No somos profesionales en esto. Somos un cuerpo de Cristo, todos con faltas. Eso no quiere decir que vamos a confundir la gordura con la hinchazón cuando hay un pecado, ¿verdad? Perdóneme la frase tan coloquial. Pero hay que entender que todos estamos en un proceso y tenemos que exhibir la gracia de Dios a los demás también. Saber perdonar, saber decir la verdad, pero también ayudar al hermano a que pueda levantarse, a que pueda mejorar, a que pueda hacer las cosas de una mejor manera. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere una iglesia así? ¿Se imagina usted llegar a un lugar en el cual es... No, mira, no Luis, esos zapatitos como que no vienen muy limpios, es una broma, ¿verdad? No puede usted servir. Oh, no, Swain, la verdad que no, hoy no. Así no funciona la iglesia de Jesús. Él nos recibió como veníamos. Sigue trabajando con nosotros, hasta llevarnos, dice la palabra, hasta la estatura del varón perfecto. Hay un proceso entre el punto A y B. Y el Señor quiere que la iglesia en ese interín trabaje utilizando la verdad, pero también el fruto del Espíritu Santo. El perdón, la benignidad, la misericordia, la templanza, para que entonces las cosas avancen. La iglesia no es una empresa familiar, es decir, en la iglesia no hay favoritismos y no podemos tener excesos de confianza. Yo no puedo venir a decirle, ¿qué Eric? ¿Todo bien? Y hacerle una broma de mal gusto. Aunque nos amamos y nos bromeamos y vacilamos con ciertas cosas, yo no puedo sobrepasarme de confianza con Eric. El hecho de que lo ame no quiere decir de que si Eric peca o hace algo inadecuado, Eric va a seguir ahí. No.
Así como en momentos hemos tenido que colocar personas de pronto por un tiempo de restauración, aún personas de la misma familia en la iglesia, así mismo con todos. Es la iglesia de Jesús, no es una empresa familiar ni es una empresa privada. Hay que tener un trato amable, pero responsable también con todos. Estamos aquí. Vea qué lindo que el Señor nos manda a reconocernos a nosotros mismos como siervos inútiles. Ahora, esa palabrilla, siervo, ¿de dónde viene? ¿Cierto? Porque las palabras tienen una historia y un contexto. Y uno piensa hoy en siervo, siervo con S, ¿verdad? No siervo con C. Siervo, ¿de dónde viene esa palabra? En la cultura en la cual esto fue pronunciado, esta palabra siervo viene de un vocablo griego que se pronuncia doulos. Y a lo que se refiere en ese tiempo era un esclavo. Básicamente, un esclavo. Ni siquiera un empleado, un esclavo. Era un término que se utilizaba en ese mundo para referirse a alguien que estaba bajo autoridad y que otra persona tenía propiedad sobre él o ella. Por eso usted ve que Jesús a la hora de entrar en esta parábola les dice, vaya, venga, ponga, levántase, vaya, nada más, haga. Eso es un siervo en el contexto de esta palabra, de donde se originó. Pero el uso que se le da en el Nuevo Testamento es muy interesante, porque involucra esa manera de servir en la cual uno no está para decirle al amo cómo se hacen las cosas, pero amplía la idea a entender que nosotros como seguidores de Jesús, que le amamos, sí, somos sus siervos, pero también Él nos honra en servirle. Amén. Hay una honra de parte del Señor. Vea lo que nos dice más adelante el mismo Lucas, en el capítulo 12:37, dice, dichosos los siervos a los que su Señor encuentre pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y Él mismo vendrá a servirles. ¿Cuál amo con un esclavo en el pasado le iba a servir? Ninguno. Pero aquí nos está diciendo que a todos nosotros los que estemos aquí y le servimos al Señor, pero lo hagamos de la manera correcta, un día el mismo Jesús se va a sentar con nosotros a la mesa a comer. Y ese privilegio no lo ha tenido ni lo tiene nadie en esta vida. Amén. Entonces, servirle al Señor como Él lo pide es algo que nosotros tenemos que tener en alta estima. Más allá de cualquier título, doctorado, PhD que usted tenga, servirle al Señor es el honor más alto que hay. Y como tal, nosotros tenemos que honrar al Señor. No es como que voy a servirle al Señor, pero hoy, I don't feel like so. Así no se trata esto. No es cuando usted quiere o no quiere. Ay, no, hoy no me siento muy bien. Claro, usted puede tener, no sé si se siente mal físicamente, claramente. Pero otra cosa es de manera carnal tratar el ministerio. Son dos platos diferentes. Y no se trata de uno, se trata de a quién le estás sirviendo. Si al Señor o a ti. Servirle a Dios entonces es el privilegio más alto que hay. Dios lo equilibra aquí entre el servir y una honra, algo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy presente. Nos enseña entonces el cuarto principio aquí, que el servicio en la congregación debe ser sin condiciones. Yo no vengo a decirle a Dios, yo sirvo, sí, esto pasa. Así no se le sirve al Señor. Usted viene y yo vengo a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si esta vida le sirve de algo, porque nosotros no le podemos ofrecer nada a Dios. Si esta vida le sirve de algo, heme aquí, Señor. Y entonces Él va a depositar su Espíritu Santo en usted y lo va a capacitar. Vea que el mismo Pablo diciendo, yo, judío de nacimiento, circuncidado al 8º día, formado a los pies de Gamaliel, tenía un currículum impresionante. Dice, tengo todo eso por un trapo de inmundicia, con respecto al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, él tenía muy claro que lo que él era, su trayectoria en la vida, no le sumaba nada a lo que el Señor lo había puesto a hacer, a la grandeza de la obra de Jesús y al privilegio de servirle. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entonces, el servicio a Dios y la obediencia no son favores que nosotros le hacemos a Dios. Ahí voy a echarle la fuercita, el favorcito, Dios. No, nosotros lo hacemos por honrarlo a Él. Es un privilegio ir a servirle a Dios. Es algo que hacemos con el corazón. Y eso también implica que nosotros sí podemos reconocer el servicio de los demás. Aquí en la iglesia lo hacemos.
Le damos gracias a las personas, reconocemos la manera en la cual se alaba al Señor de corazón, con excelencia, cuando alguien predica. Eso está bien. Debemos recordar que no es una obligación de los líderes hacerlo, ¿sí? Es un buen principio, es buena educación, reconocer lo que la gente hace, pero en última instancia es al Señor al cual le estamos sirviendo. Es Él el que nos observa desde su santa morada y ve lo que estamos haciendo y siente complacencia en que lo hagamos. Aunque lo hagamos de manera imperfecta, porque somos imperfectos, es delante de Él que lo hacemos. Amén. No estamos en condiciones de negociar con Dios. Le servimos de manera voluntaria porque apreciamos el privilegio que nos ha dado. Amén. Muy bien, quiero invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies, por favor, pedirle a Luis que pase para que nos dirija con la guitarra, con un canto. Yo quiero invitarle a que usted medite por un momento en esto que estamos aquí mencionando, en lo que el Espíritu de Dios ha traído en esta mañana. Vea, todos estamos en proceso, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso. Y es a través de la gracia de Dios que andamos en Él. Que su Espíritu Santo viene, nos enseña y corrija, capacita para poder avanzar e ir en la dirección que el Señor tenemos. Pero el hecho de que seamos imperfectos nos debe llevar a nosotros a desarrollar un temor santo respecto al impacto que yo pueda tener en la vida de otra persona, con mis hechos, con mis palabras, con mis acciones, en mi círculo inmediato, mi familia y en los demás también. Debe haber un temor santo. ¿Cómo hablo? ¿Me congrego? ¿No me congrego? ¿Cómo me conduzco? Debe haber un temor santo. Eso nos está enseñando esta palabra. Debemos también reflexionar acerca del perdón. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo nos ha perdonado? ¿Hay personas a las cuales debamos perdonar también? Eso es algo que usted en la presencia del Señor va a poder determinar, y si lo hay, yo le invito a que en esta mañana usted comience a soltar todos esos asuntos delante suyo. Usted perdone este día y le diga: Señor, así como tú me perdonaste estando en mi peor momento, yo hoy quiero perdonar también. Hoy quiero dejar ese veneno. Quiero dejarlo atrás. Y quiero, Señor, verdaderamente no solamente ser un recipiente del perdón, quiero ser un canal del mismo, por donde fluya tu gracia, tu misericordia, Señor, y se exprese a otros también. Ayúdame, Señor, así como me has restaurado, a ser un restaurador. Restaurar a quienes están a mi alrededor. Yo siento de parte del Señor que hay gente en esta mañana que Dios quiere quitarles esas cargas de falta de perdón. Así que tomes en este momento el espacio para que pueda entregarle a nuestro amado Dios delante de su altar, cualquiera sea el asunto en su corazón que le impida tener su alma y sus emociones libres delante de Él. Perdone. Pueden ser que sean cosas muy viejas, cosas recientes, pero perdonen este día. Dígale: Señor, yo hoy perdono a A, perdono a B, perdono a C, y te pido, Señor, que también les bendigas. Bendiga a sus enemigos, bendice a los que os ultrajan, dice la palabra. Bendiga a esa persona, que sea hoy el día, la hora donde eso ocurra. Perdone a todas esas personas que tal vez le han hecho daño. Y recuerde cómo Dios le ha amado.